Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas, amigos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul? Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes para seguir impartiendo este curso de Cristo en Cuadros. Eh, Ahora con un tema nuevo. El hermano José Luis terminó el domingo anterior la clase, las clases que tenían por tema el quinto día, y ahora me toca a mí comenzar con un nuevo tema que se llama Melquisedec. Y esta es la primera parte, ¿ya? Yo voy a estar como acompañándolos este domingo y los próximos dos domingos. Así que partamos ya de lleno con esto y lo invito a que ore conmigo. Señor, voy en oración a usted en este momento, dándole las gracias por el privilegio que me da de enseñar la palabra de Dios a los hermanos y amigos de la iglesia. Sea usted conmigo en este momento para poder impartir esta lección, para que sea de edificación de todos, para que podamos aprender más de usted, mi Dios, y podamos poner siempre en práctica su palabra para nuestra vida personal y para nuestro relacionamiento con los demás en el mundo, Señor. Gracias por protegernos en este tiempo y gracias por cuidarnos y le damos gracias por lo bueno y por lo malo que nos ha dado en este tiempo. Y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Partamos. Melquisedec. Algo de pasar. Una pequeña introducción. Vamos recién a partir con este tema. Eh, si bien puede que usted sepa mucho de esto o puede que no sepa nada. Puede pasar ambas cosas. O puede que sepa medias. Eh, este tema, como está abordado en esta lección, ahí lo vamos a ir desarrollando poco a poco. No voy a ir de lleno a lo que vamos a llegar, porque hay que digerirlo lentamente. El punto es que vamos a tener que tratar de responder algunas preguntas y le voy a comentar ahora en qué nos vamos a basar para hacerle una aplicación práctica que viene más adelante dentro de estas mismas lecciones. Bueno, primero les recuerdo que estamos estudiando Cristo en cuadros. Y obviamente vamos a encontrar acá un cuadro de Cristo. Ujú. Y una de las primeras preguntas que nos vamos a tener que responder es: ¿quién es Melquisedec? A ver si usted se ha hecho alguna vez esa pregunta pasando por la Biblia. ¿Y quién es este Melquisedec? Y otra pregunta más que podríamos hacernos ahora en el contexto del curso de Cristo en cuadro es: ¿qué tiene que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver con Cristo Melquisedec? También nos vamos a basar en dos pasajes principales. Si bien hay más menciones dentro de la Biblia, pero no son tantas también, nos vamos a centrar en dos, en Génesis 14 y en Hebreos 7. Y el punto que queremos llegar como objetivo es comprender el cuadro que hay acá con Melquisedec, más una aplicación práctica, una aplicación personal, práctica para nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de todo esto más allá de saber después o, o entender quién es esta figura de Melquisedec en la Biblia, que tiene que ver con Cristo, que si bien es muy interesante, pero tenemos que entender un poco más allá y darle una aplicación práctica a lo que vamos a aprender? Así que tenemos que estar preparados para eso con esa meta, con la meta de la aplicación práctica. Es donde queremos llegar. La figura de Melquisedec se menciona, como en los pasajes que vamos a ver ahora, en el Génesis 14, capítulo 14, también se menciona una vez en Salmos, y Pablo habla bastante tiempo de él en el libro de Hebreos. Y como le comenté recién, vamos a ver qué podemos aprender nosotros de esta persona que aparece en la escritura. Y es lo que queremos averiguar para poder llegar a la aplicación práctica. Vamos a averiguar quién es.
Este primer video se trata un poco de comenzar a indagar. Lo más probable que no terminemos del todo en eso. Yo tengo preparado hasta cierto punto para poder continuar el próximo domingo en esta indagación que vamos a hacer. Pero recuerde, la meta es llegar a una aplicación práctica una vez que entendamos bien quién es Melquisedec y cómo se representa este cuadro de la escritura. Vamos a llegar a una aplicación muy interesante y muy enriquecedora para nosotros. Y eso como introducción, hermanos, quería dar. También agregar algunas cosas que cuando estuve estudiando este tiempo respecto a esto, uno se encuentra con muchas cosas en la parte de lo que está en la Biblia. Por eso cuando quiera aprender de Melquisedec, para mí, por ejemplo, me tuve que limitar mucho a buscar en la Biblia y hacerme la idea con lo que está en la Biblia nomás. No hay tanto y me tuve que armar ahí el contexto y el porqué de algunas cosas con lo que había acá en la Biblia y hasta ahí llegaba Dios y hasta ahí llego. Tampoco me puedo poner a inventar. Y sobre la figura de Melquisedec hay harto de misticidad y cosas así que en algún punto del estudio se los voy a comentar. Pero sí se ocupa mucho para tergiversar la palabra de Dios y la misma figura del Señor Jesucristo, lo que es bastante grave. Antes de empezar en esta lección inicial de introducción, quiero recordar, hacer un repaso de lo importante que es la interpretación de las escrituras. Sobre todo con este tipo de temas que vamos a leer hoy, donde pueden haber hermanos, amigos, de que nunca han escuchado de esto y que es primera vez que están escuchando esta palabra de esta persona, de Melquisedec, o quizás la vio pasar en la Biblia y la dejó pasar. Y es muy relevante que entendamos estos puntos que les voy a mencionar ahora antes de comenzar con los temas. En primer lugar, la interpretación de las escrituras siempre empieza con el Espíritu Santo. Nuestro Espíritu Santo es quien nos revela y hace, y después todo lo que le voy a mostrar ahora a continuación, tratar de explicárselo de una manera simple. El Espíritu Santo es quien ordena todo al final, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos da la interpretación correcta de las escrituras. Y es quien nos habla a nosotros, que nos revela la verdad. Entonces lo invito, hermano, a que revisemos Primera de Corintios, el primer pasaje. Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Voy a leer del 9 al 16, hermano, para que me siga. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Siempre de repente hemos ocupado estos pasajes muy sueltos, pero en este contexto, desde el 9 en adelante, nos damos cuenta que es importantísimo que para interpretar la escritura, lo que entendemos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien nos enseña. Este Espíritu Santo que nos sella a Dios una vez somos convertidos. Una vez aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados con este Espíritu Santo que nos ayuda a discernir y acomodar lo espiritual a lo espiritual y todo lo que está aquí. Juzgar todas las cosas, como es acá. Entrar en otro espectro, en un mundo espiritual propiamente tal, de lleno, y tener, como dice acá, la mente de Cristo. Supone que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es vital tener el Espíritu Santo para poder interpretar la Biblia. Y aquí hay muchas cosas interesantes, incluso como el mismo modelo científico que le gusta mucho mencionar a varios, no creyentes mayoritariamente, que de la prueba y error, y entender, y hacer muchas pruebas para hacer algo real o verdad o certero, o reducir la incerteza de algo, acá es lo mismo, como dice acá, que en el pasaje 10, el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Después más adelante dice en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces este Espíritu nos invita a nosotros, nos mueve a escudriñar, a estudiar, a hacer entender, a leer, que un poco hacer el mismo ejercicio científico. A través de la palabra de Dios, buscar, hasta entender y discernir espiritualmente, como sale acá al final del pasaje 14, del versículo 14. Todo empieza ahí. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe hacia la verdad, porque nos hace ser espirituales, es lo que dice, y vivir la verdadera espiritualidad. Y toda la escritura, que es lo que hemos aprendido mucho en nuestra iglesia, tiene estos tres sentidos de comprensión y que no nos debemos olvidar nunca. Tenemos el sentido, en la Biblia encontramos el sentido histórico, el sentido doctrinal y el sentido personal. Y estos tres se ordenan con nuestro Espíritu Santo. Y le voy a explicar por qué ahora. De ahí me salgo para que pueda usted leer el último. Desde el punto de vista histórico, del sentido histórico, de entender la Biblia en su sentido histórico. Todos los pasajes de la Biblia tienen un sentido histórico, tienen un contexto histórico. Desde la persona que fue inspirada por Dios y escribió algo, lo escribió en un contexto del mundo histórico, temporal, espacio y tiempo, donde sucedían cosas de ese contexto histórico. Y muchas cosas las escribió esa persona, inspirada por Dios, pero entendiendo su contexto de su vida en ese momento histórico. Entonces todo tiene que ver con historia. Y mucho hay, como sale ahí en el apunte, hay el sentido histórico es el único significado y el significado evidente que se basa en el contexto histórico del que está escribiendo, tanto en su gramática, en lo literario. Estas personas escribieron en ese espacio temporal y es muy importante rescatar eso. Incluso, como dice también aquí el apunte, se los destaco, es nuestra primera meta
al estudiar la Biblia. Detectar el contexto histórico en donde está sucediendo el pasaje. Es relevante. El otro punto es el doctrinal. Si vamos a 2 de Timoteo, segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es para enseñar. Y ahí está el punto, el sentido doctrinal que tiene la Biblia. No puede ser solo un libro de historia. Si bien lo tiene que detectar porque es relevante para poder entender muchas cosas de las que están escritas y de las cosas que están pasando en ese pasaje. Depende mucho de los evangelios, se entiende por qué actuó así tal persona por el contexto histórico-cultural de ese momento, por ejemplo en Israel, y que muchos de los hermanos de la iglesia estudian mucho. Y claro, porque era un tiempo, como cultura, que hoy no es existe tal cultura, en ese tiempo tenían esa costumbre, cultura, hábitos que sirven mucho para entender la situación, el punto histórico, pero no puede ser todo libro de historia, porque obviamente si nos transformamos en la Biblia solo en el contexto histórico, no nos enseña nada. Y la Biblia, como dice aquí este pasaje, la Biblia está, aparte de ser inspirada por Dios, está hecha para enseñarnos, para enseñar. Así que no es solo un libro de historia. Y déjenme moverme de un segundito de acá hacia arriba. Por ahí. Y está el ámbito personal. Desde el ámbito personal, si juntamos el sentido personal más el contexto histórico, más la doctrina, más la enseñanza, es la real aplicación de la verdad que se nos está revelando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primero leemos, entonces entendemos el contexto histórico, nos podemos volver medio teólogos ahí, pero entendemos la enseñanza, que hay una enseñanza ahí en lo que estamos leyendo, y le ponemos lo que nos está diciendo la verdad. En sentido personal es aplicar en nuestra vida lo que estamos leyendo. Pero ¿cuáles son los 3 propósitos que vemos acá en 2 Timoteo 3:16? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero hay otro propósito, hay más propósitos que el de solo enseñar. Está el propósito. ¿Cuáles son los otros 3 propósitos que están acá? Para corregir, para instruir. O sea, debe haber cambio una vez que yo leo, entiendo y descubro la enseñanza. Debo aplicarlo en mi vida. Dios me está hablando en ese momento y lo debo aplicar. Es por eso que este tema que vamos a ver en estas lecciones de los próximos varios domingos que vamos a estar con él, tiene una aplicación personal, práctica, para que nosotros nos desenvolvamos en nuestra vida con ella. Porque así tiene que ser toda la Biblia al leer. No puede ser solamente entender la historia. No puede ser solamente descubrir las enseñanzas. No, y así descubro ambas, debo aplicarla. El Espíritu Santo, al final esa es la función del Espíritu. Me revela la verdad en un libro vivo que tiene mucha historia y el Espíritu Santo me invita, me mueve, es mi motor para entender todo, ponerlo en un contexto y darle
vida a eso y aplicarlo en mi vida. Y ese es el sentido personal, que en la iglesia lo hemos estudiado mucho esto, y el sentido personal, obviamente a cada persona Dios le habla de manera distinta. Pero son las tres, para decir que uno vive realmente la verdad revelada doctrinalmente, la tiene que practicar. Y esto es muy importante que lo tengamos ahora como antecedente antes de empezar. ¿Mm? Así que ahora vamos a hacer a partir con este estudio. Voy a bajar aquí de nuevo. Vamos a partir con este estudio y vamos a ir viendo algunos antecedentes. ¿Eh? Vamos a ir esta es una lección de bastante antecedente antes de entrar en cualquier otro tema. Partamos pues, para que pueda llegar al final del video. ¿Quién es o era Melquisedec? Dos pasajes principales. Génesis 14. En Génesis 14 vemos a Abraham con Melquisedec. Génesis 14. Génesis 14. Vamos. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebet, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Astarot, Carnaim, a los Suritas en Am, a los Emitas en Sabe Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habita en Ase-Son-Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manra, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas
y toma para ti los bienes. Y respondió Abram, el rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram. Entonces, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Hasta ahí. Pasaje duro, pero no vamos a entrar tanto detalle en esta lección de este video. Lo que sí, leí todo el pasaje del el capítulo 14 y vemos que había una situación complicada antes de que apareciera Melquisedec. Venía de una derrota Abraham, y entonces Melquisedec, en el versículo 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Apareció Melquisedec en el versículo 18, en ese contexto que acabo de leer. También aparece una plena mención, aquí aparece Melquisedec con Abraham, en el Génesis 14, y hay una plena mención de Melquisedec en Hebreos 7. Vayamos a Hebreos 7. Estamos conociendo qué aparece en la Biblia de Melquisedec. En Hebreos 7 dice, versículo 1: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí hay plena mención en este pasaje, sigue, hay plena mención de esta persona, Melquisedec, en este pasaje. Lo que viene a continuación y lo que alcancé a mencionar en el pasaje en alguno
Son salmos que están citados. Específicamente uno, el Salmo 110.4. Eso lo que leí es lo que aparece en Salmo 110.4, lo que cita Pablo. Salmo 110. Salmo 110.4. Salmo 110.4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También aparece aquí. Pero vamos a ir centrando nuestras clases en estas dos menciones de Génesis 14 y Hebreos 7, que son bastante interesantes. Y en la primera mención que acabamos de leer en Hebreos 7, se describe muy, muy, muy bien muchas de sus características. Y es de ahí de donde vamos a sacar la aplicación práctica. Estamos leyendo, vamos a ir llegando a algunas conclusiones. Melquisedec no era el hijo de Dios, podemos deducir ahora, o entender. Yo lo que pude ver de que hay muchas en torno a Melquisedec, yo he visto que lo que puedo estudiar ahora, que me aparecieron muchas organizaciones religiosas que ocupan este nombre, pero más bien son extrañas y tienden a ser medias sectas. Eh, Tienden a pensar que este Melquisedec es como un ser místico, medio ángel, y personas hoy en día se dicen ser esta que vuelve de nuevo a la encarnación y son el Melquisedec hoy y de aquí tengo la autoridad y hacen todo una teología de eso. Se ocupa mucho para eso. Y otras religiones que no son religiosas las cosas que hacen esto, o medias sectarias también, presumen que Melquisedec que leímos en Génesis 14 es una manifestación preencarnada del Hijo de Dios. Es como que antes de encarnarse vino Melquisedec. Antes de encarnarse vino el Hijo de Dios en forma de Melquisedec. Eso también. También hay, incluso en el mundo cristiano, también hay denominaciones que tienen este concepto. ¿Mm? Lo que podemos ver, si volvemos a Génesis 14, y por qué le estoy diciendo que Melquisedec no era el Hijo de Dios, probablemente tal, tampoco era preencarnación de él, porque en el versículo 3 que leímos, dice, Génesis 14, versículo 3, dice, perdón, es el del Génesis 14, dicen que es la reencarnada, pero en hebreo es donde sale la primera mención, es el hebreo versículo 3. Hebreos 7, versículo 3. Dice, Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces ahí en el apunte coloco eso. En el versículo 3 dice que es semejante al Hijo de Dios. O sea, no es el Hijo de Dios, semejante. Y el versículo 15 aquí mismo dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, Cristo es un sacerdote a semejanza de Melquisedec, pero no es él mismo, no es este mismo, o sea, no es el mismo Melquisedec. Dice, tú incluso después del Salmo, tú sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, es otra persona. Semejante al Hijo de Dios. Y Cristo es un sacerdote, sí, pero a semejanza de Melquisedec.
Incluso Hebreos 6, 20, está aquí mismo, dice, que después vamos a ir entrando más en estos detalles, pero le anticipo y dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces ahí lo que está haciendo el quien escribió Hebreos, está diciendo que ese salmo, el Salmo 110:4, le puso nombre, le puso Jesús. Ujú. Entonces, ¿por qué decimos que ese salmo, cuando dice tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es Jesús? Porque aquí está, pues, Hebreos 6:20, ahí dice. Yo no me lo inventé, ahí dice que es él. Y lo que le estoy comentando ahora, semejante al Hijo de Dios, pero no era el Hijo de Dios. Lo que sí también vemos acá en Génesis 14 y Hebreos 7, vemos que hay una persona rey y sacerdote. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Rey, o sea, era rey y sacerdote, ambas cosas. Dos antecedentes para que lo tengamos ahí para el próximo video. Este Melquisedec es rey y sacerdote. También en Génesis 14 cuando aparece dice eso. 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, rey y sacerdote. Entonces vemos claramente que no es un ser místico, como plantean muchos sectas por ahí. Podemos concluir que es un hombre, es una persona. Entonces, ¿quién a este punto de la historia, en Génesis 14, donde aparece él? Porque aquí estamos viendo que la plena mención es de Hebreos 6, pero igual dice que salió a recibir a Abraham. Entonces, este Melquisedec aparece en la historia, contexto histórico, ¿eh? ¿Ven? Él aparece en la historia en Génesis 14. Es de ahí donde aparece él. Pero me explican más de él en Hebreos 7. Yo sé más de Melquisedec por Hebreos 7 que por el mismo Génesis, porque Génesis está apareciendo y él lo describe sí todo lo que hizo ahí. No me puedo quedar solo con esa historia, entonces si quiero escudriño en la misma Biblia, entonces encuentro bastante de él aquí en Hebreos 7. Entonces, yo me pregunto ahora, ¿quién en este punto de la historia podía haber sido rey y sacerdote? Voy a tratar de investigar, averiguar más. Entonces, antes, partiendo del principio, eh, Adán es como una primera especie de rey sobre la tierra. Nos va a Génesis 1. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, perdón, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A Abraham, a Dios le dio la autoridad sobre la tierra para sojuzgarla, como dice. Y esa es una especie de reinar la tierra, de, de reinar sobre ella. Así que, de enseñorearse de todo. Esa le dio la misión que le dio Dios a Adán. Es una especie de rey, Adán, en este tiempo. En ese sentido, Adán, como le estoy contando yo, era un rey. Tenía el derecho de, como dice ahí, la palabra clave es sojuzgarla. Dios le dio autoridad a él. Y eso sí, cuando Adán peca, muere espiritualmente y por eso perdió el reino espiritual. Pero él sigue con el reino físico. Adán sigue con el reino físico como es evidente. Luego en el mismo Génesis, que para el próximo video entramos más en detalle de eso. Eh, pero Dios luego eso se lo da a Noé más adelante.
si bien Adán continúa, cuando seguimos leyendo la historia del Génesis, Adán continúa en el reino físico, porque es el personaje que está ahí, pero esa autoridad se la traspasa a Noé, Dios. Si vamos, Génesis 9:1. Anote ese pasaje porque no lo tiene en la punta aquí. Luego, Noé tiene la autoridad para gobernar el reino físico. Noé, en el 9:1. Le dijo algo similar a Adán. Le dice, mire, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la derramaré, y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios le traspasa un poco el control del mundo conocido a Noé. Lo deja gobernando el reino físico, administrando. Luego más adelante, es Sem, el hijo de Noé, quien recibe la bendición de Dios. Génesis 9:25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y grandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, de los 3 hijos de Noé, que sabemos, es Sem quien recibió la bendición de Dios. Y aquí ya no hay mucho de esto, pero Sem pudo haber recibido la autoridad para reinar sobre el mundo físico, debido a esta bendición, porque Noé muere inmediatamente después de esto. Se muere después de en los pasajes. Pero previo a la muerte de Noé está esta bendición a Sem. Puesto que Sem era bendito por Jehová, podríamos decir que él era sacerdote de Dios, en el sentido de poder hacer sacrificios por otros, como lo hacía Adán y como lo hacía Noé. Y en Génesis 14, Sem todavía estaba vivo y no murió hasta después del nacimiento de Isaac. Así que el único hombre que estamos viendo en la Biblia que pudo haber sido rey y sacerdote en Génesis 14 es este Sem. Una opción ahí. Entonces, vamos a ir recorriendo estos pasajes en Génesis 14 y Hebreos 7 para tratar de encontrar, personificar un poco a Melquisedec, para después poder esta personificación llevarlo al entender su descripción, porque lo vamos a personificar, pero luego vamos a entender sus características, que es lo más relevante después, porque estamos descubriendo en Hebreos 7. En Hebreos 7 estamos viendo pasajes muy interesantes, como
lo que dice en Hebreos 7, versículo 2, dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Entonces ya tiene dos características: es justo y es de paz, y no es menor que sean esas dos características las principales de, de este Melquisedec. Entonces vamos a continuar el próximo domingo desarrollando esta tesis de que para poder responder de plano quién en este punto de la historia podría haber sido rey y sacerdote, para poder ir pasando ya las características relevantes de Melquisedec. Pero hasta este punto de la historia estamos viendo que aparece dos veces de manera muy protagónica en la Biblia, en Génesis 14, dándole una bendición a Abraham, en Génesis 14, y en Hebreos 7 aparece mencionado por el autor del libro con una gran descripción y poniéndole título al salmo que había escrito David, poniéndole que esa persona que venía como sacerdote por la orden de Melquisedec era Jesús. Y es donde ahí vamos a llegar al punto de que esto es un cuadro de Cristo. Así que hasta aquí, hermanos, es este video introductorio de esta lección de Melquisedec que estamos recién partiendo. Y junto con darles las gracias por ver el video, les quiero invitar a las próximas clases que obviamente se vienen súper mega interesantes y que no se los pierdan. Les quiero invitar a que ustedes sean promotores de nuestros videos y que no los vean, y si no el domingo en la semana. Este domingo íbamos a tenemos reunión física presencial, así que quienes están ahí podrán ver el video en la tarde o en los días de la semana, pero lo importante es que lo vean, hermanos, y que participe de este trabajo que estamos haciendo. Hemos visto que están un poquito en baja los videos de las visitas, así que le invito a que sea promotor de nuestros videos para que podamos llegar con la palabra del Señor a más personas. Incluso con estas lecciones, con la que terminó el quinto día, el hermano José Luis terminó con una conclusión al cristiano y al no cristiano, y aquí vamos a tener una conclusión similar. Al final es entender estos temas súper mega interesantes, pero obviamente con un toque de aplicación personal y evangelística al mismo tiempo. Así que no nos perdamos, hermanos, y gracias por estar aquí conectados viendo estos videos que preparamos con mucho cariño. Así que les mando un abrazo, que tengan muy buena semana y les invito a que ore conmigo para poder terminar esta lección. Primero, amado Dios, les doy las gracias porque me permitió dar esta primera lección de Melquisedec, un tema muy interesante, un tema que muchos de la iglesia dominan mucho y otros quizás nada, y otros como yo que estoy aprendiendo este tema ahora. Y gracias porque me permite descubrir cosas en su palabra, Señor, y poder enseñarle a los hermanos y amigos de la iglesia. Sea usted también con cada hermano de la iglesia esta semana, protegiéndoles. En el mundo están dando cada vez más alertas que la pandemia podría tener rebrotes en Chile. Eh, Manténganos protegidos, Señor, en cuidado, eh, así como nos mantuvo en el tiempo de la pandemia como iglesia. Eh, y le damos las gracias y pedimos y rogamos por su cuidado, Señor. Le damos las gracias también porque está permitiendo ahora un espacio para poder algunos hermanos puedan juntarse y escuchar la predicación de pastor en la misma iglesia.
sea usted con esa actividad que se quiera hacer de vez en cuando, eh, y sea usted permitiéndola, Señor, para que la iglesia no, no pierda y siga el contacto también. Sea usted con las reuniones virtuales que tiene la iglesia y con todas las actividades que se quieren desarrollar y planes que tienen muchos hermanos en este tiempo. O sea, usted permitiendo todo eso, porque todo es para gloria y honra suya, Padre. Los hermanos, hay muchos hermanos entusiasmados que quieren hacer cosas y le ruego a usted las permita, Padre, para que podamos crecer, podamos edificarnos y tener contenido cristiano para nuestra familia, nuestros hijos y nuestros amigos. Le doy las gracias por todo esto y gracias y le he pedido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor llamado Salvador. Amén. Muchas gracias hermanos de nuevo y le invito el próximo domingo a que nos veamos de nuevo y un abrazo muy grande. Nos vemos. Chao.